No todo lo que crees te limita. Hay creencias que te sostienen cuando sientes que todo se complica. Y hay otras que te permiten avanzar hasta cierta etapa de tu vida. Y después tú tienes la oportunidad de potenciarla si lo deseas. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo creer? Bienvenidos y bienvenidas a Miradas sin filtro ni juicio, un espacio donde Melina Ávila, Betty Montes de Oca y Coco Arriaga nos sentamos a conversar sobre cosas que muchas personas vivimos y pocas nos atrevemos a cuestionar. En episodios anteriores hablamos de creencias limitantes y de cómo identificarlas, desarmarlas y cómo muchas veces se disfrazan de virtudes. Y hoy vamos a mover la energía, porque no se trata solo de identificar lo que nos limita o de quitar lo que nos limita. Se trata también de convertirlas en algo que construye y nos impulsa. Así es, Meli. Hoy vamos a hablar de creencias potenciadoras. Imagínense, ya le hemos hablado anteriormente de las limitantes, hoy les vamos a hablar de las potenciadoras, esas internas que cambian cómo piensas, esas ideas internas que cambian cómo te sientes y también cómo actúas, cómo llegas a actuar en tu día a día. De eso le vamos a hablar hoy. Y Betty, una creencia potenciadora, ¿sí? No es solo decir frases bonitas como, vamos que tú puedes, este, sí, lo vas a hacer bien. Esas frases pueden durar a veces por un momento, ¿verdad? Pueden motivarnos y quizá levantarnos por un instante. Cuando hablamos de una creencia potenciadora, vamos más allá, estamos hablando de una idea que está en lo más profundo de nosotros. Es esa voz que te sostiene cuando hay una duda, hay una dificultad y te impulsa a seguir adelante. Te impulsa a hacer algo aunque te sientas nervioso, aunque tengas miedo. Esa creencia es la que te permite avanzar. Y aquí tengo un ejemplo. Hay momentos en que, digamos, hay una reunión de trabajo importante en la que voy a hacer una presentación y de pronto me doy cuenta de quiénes son las personas que van a estar, me pongo nerviosa, mi corazón empieza a acelerarse, mis manos empiezan a sudar, ¿sí? Y empiezo a decirme cosas y a pensar, no, no, mejor no lo hago, es que no doy la talla, me va a salir mal, esto no lo he hecho. Bueno, en fin, miles de ideas que llegan a nuestra cabeza y que de pronto nos están frenando e inclusive en el cuerpo estamos reflejando ese nerviosismo, esa inseguridad. Pero si de pronto empezamos a contarnos algo distinto, a decirnos algo como, bueno, pues es la primera vez que voy a presentar, estoy aprendiendo y no tengo que hacerlo perfecto, tengo que simplemente y contar lo que he preparado para las personas que están en esta reunión. Entonces ya cambia totalmente la forma en que respondemos ante el mismo escenario. Exacto, Meli, porque muchas personas creen que repitiendo todo va a salir bien ya es suficiente, pero no, es una creencia potenciadora además. Se demuestra en la acción. Una frase que me encanta es, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras.
¿Qué significa esto? Imagina a alguien diciendo, por mi familia lo haría todo, haría lo que sea, pero llega a casa y nunca escucha a sus hijos, a su pareja, come mirando el teléfono, no pregunta cómo te fue, cómo estás. Entonces los hijos no escuchan el discurso, ven el comportamiento y más tarde imitan. Lo mismo pasa contigo. No importa cuánto te digas que crees en ti, si sigues actuando como si no fuese así. Y además, Coco, de todo eso que acabas tú de decir, el cuerpo de cada persona habla por sí mismo y sobre todo se nota cuando tenemos creencias limitantes, ¿sí? El cuerpo llega a contraerse, por ejemplo, en situaciones como, por ejemplo, cuando llegas a un trabajo nuevo. A mí me pasaba cuando estaba empezando en un nuevo trabajo, empieza uno a sentirse nervioso, como que no conoces a nadie, escuchas que entre ellos se ríen y todo y uno dice, no entiendo nada. Y eso es porque tenemos creencias limitantes que nos hacen pensar, ¿y si hablo y me equivoco? ¿Y si de pronto no encajo? La mente empieza a murmurar cositas, vocecitas, y todo eso hace que el cuerpo se vaya tensando. Y eso, las demás personas se dan cuenta. A lo mejor uno cree que no, que todo lo que le está pasando nadie lo nota, pero sí, porque nuestro cuerpo habla por sí solo, como dije al principio. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos tensando la mandíbula, poniéndolo así, o las manos empuñándolas. De pronto también sientes que el cuerpo, el pecho, perdón, palpita duro, el corazón se empieza a acelerar. Nuestra mirada de pronto es de inseguridad, no nos damos cuenta, pero los demás lo están notando. Nuestra mirada de pronto cabizbajo, miramos más hacia abajo que hacia arriba o a las caras de las personas. Pero eso cambiaría si en lugar de esa creencia limitante empezaras a decirte y a creerte, por supuesto, de que estoy en proceso de adaptación. ¿Qué tal nos vamos sintiendo si nos empezamos a repetir, estoy conociendo nuevas personas en un nuevo ambiente, estoy en proceso de aprendizaje, es un nuevo ambiente para mí? No necesito demostrar nada, eso te va haciendo sentir calmado, relajado. Entonces el cuerpo va cambiando también. A medida que te dices esas cosas, si dices lo primero que dije en el inicio de esta conversación, como que el cuerpo se tensa, pero si le vas diciendo las palabras como más positivas, las frases, repites esta frase y se va abriendo el cuerpo, se va sintiendo en calma, respiras mejor, empiezas a sonreír de manera fácil, te ves más tranquilo realmente y sereno. Y eso también lo notan las demás personas. Porque las creencias no solo cambian el pensamiento, cada vez que viene a nosotros una creencia, también vamos a empezar a sentir sensaciones y nos lleva a actuar de una forma u otra. Es decir, se nota en nuestras acciones. Claro, Betty. Hay personas que crecieron escuchando frases como, confío en ti, inténtalo, haz la prueba, si te sientes capaz, ve por ello. Eso programa la mente, fortalece la autoimagen. Yo recuerdo mucho a mi abuelo. Había momentos donde yo dudaba, me parecía grande o desafiante, y él no me llenaba de palabras vacías. Me miraba con calma y me transmitía algo muy poderoso. Si te sientes capaz, hazlo. No me regalaba resultado, me enseñaba responsabilidad. Me enseñaba que la confianza no siempre aparece antes, a veces aparece después de tomar acción.
Recuerdo su tono firme, la serenidad en su rostro, la sensación de seguridad que me daba y eso se me quedó grabado. Es decir, Coco, que tu abuelo te programó esa creencia de que podías hacer cosas aunque estuvieras dudando, como dijiste, ¿verdad? Y qué bonito que sembró eso en ti y que eso te duró toda la vida, o sea, y has logrado conseguir muchas cosas. Gracias por compartirnos esa bonita experiencia con tu abuelo. Y bueno, escuchándote, Coco, yo recordé algo, sí, de mi niñez, que era relacionado con un deporte que a mi mamá le encantaba, porque es más, ella fue atleta, fue basquetbolista, y bueno, cuando yo era niña, pues como a todos los padres nos gusta que nuestros hijos hagan las cosas que a nosotros nos gustan, pero ahí les voy a contar. Como mi mamá era deportista, ella soñaba que su hija fuera deportista. Resulta que en algún evento de la escuela, que yo creo que cuando mucho tenía 9 años, estaba haciendo memoria de qué edad podía haber tenido, pero no tenía más de 9 años. Y en este evento del colegio se trataba de agarrar la pelota de básquet y pues rebotarla hasta otro lugar. Bueno, era como una competencia. Entonces yo agarro la pelota en mi turno y empiezo a rebotarla, pero eh, eh, lo hacía súper descoordinada porque la lanzaba y se me iba por el cielo, se me iba por un lado y mi mamá estaba desde las gradas, desde el graderío gritando, vamos, mijita, tú puedes, vamos, que tú puedes. Pero yo me sentía nerviosa porque por un lado mi mamá decía que yo podía, pero en ese momento yo sabía que no podía, pero también sabía que no quería, porque no era algo que a mí me gustaba. Entonces, eh, en general, ciertos deportes como ese, por ejemplo, jugarlos no me gustaban. Y bueno, a lo que voy es que, claro, podía animarme mi mamá, sí, pero realmente me interesaba, no me interesaba. Entonces aquí hay que saber diferenciar también qué es una creencia, sí, ¿verdad? Y qué es algo que realmente no está siendo parte de ti, de lo que quieres, de lo que realmente quieres lograr. Wow, esos mensajes o esos recuerdos que están trayendo ustedes están espectaculares porque pienso que más de uno se identifica con ello, ya que en uno se da el ejemplo de Coco con su abuelo, cómo sus palabras firmes le llegaban y hasta el día de hoy las guarda. Y Meli también nos trae el otro ejemplo que es su mamá, aunque le decía esas palabras motivadoras, en ella no existía la más mínima voluntad de querer estar involucrada en ese deporte porque no era lo de ella, pues, y ya desde niña lo sentía. Entonces tenemos el contraste. Ahora bien, en este caso les voy a hablar de la otra parte que serían las creencias limitantes. Ya en episodios anteriores hemos hablado mucho de ellas, pero aquí la estamos como que queriendo incluir un poquito para ver el contraste con las potenciadoras. Y es que muchas veces personas, las personas hemos crecido escuchando palabras como no eres bueno para eso, no eres capaz, eso no es para ti, ¿cómo crees que lo vas a lograr? Y eso se va guardando. Pero desde ahí, cuando ya somos adultos y empezamos a hacer un trabajo consciente, dándonos cuenta de esas vocecitas que nos vienen en automático porque están muy guardadas en nuestro subconsciente, hasta que no las traemos aquí, al presente, a la conciencia, nos hacemos conscientes de que ellas están allí y nos están empujando a actuar en automático.
vamos a estar repitiendo esas historias que a veces pudieran no ser como la de Coco, que es grata para ella, se identifica, la integró, aún la tiene presente. Como por ejemplo, personas que creían o que venían creyendo que no eran capaces porque eso fue lo que escucharon y en su adultez no se han hecho consciente de ello. Y cuando llegan a a un trabajo nuevo, por ejemplo, o a un trabajo ya recorrido y le ofrecen un buen cargo, ese tipo de creencias muchas veces hacen que no asumamos ese reto porque no nos creemos capaces. Pero no lo entendemos muchas veces, pero, wow, me están ofreciendo ahora ocupar este cargo, pero realmente empiezas a dudar de ti. Yo ocupando ese cargo, no, mejor me voy a apartar, porque de pronto me falta todavía experiencia o me falta prepararme un poco más. Y empieza esas voces, tú sabes, a hacerte dudar o pensar, no tengo a nadie que de pronto me apadrine, me apalanque, me sostenga. Son inseguridades que empiezan a aparecer con esas vocecitas que van entonces limitando muchas veces nuestro crecimiento, el demostrarnos a nosotros mismos, no a nadie más, que somos capaces. Es decir, en resumen, esas vocecitas están allí, chicas, las llevamos muy programadas y somos nosotros mismos o nosotras mismas quienes decidimos si las mantenemos o las cambiamos. Y en línea de todo lo que acabas de comentar, Betty, eh, traigo dos ejemplos, ¿sí? Okay. Uno relacionado con lo que tú acababas de decir, el cargo cuando a alguien le dan un cargo de gerente, por ejemplo, o un cargo de liderazgo. Sí. También he visto personas que son muy capaces, ¿sí? Que profesionales brillantes que de pronto no, no se arriesgan a aplicar a una posición como esa, a pesar de que ya han desarrollado el liderazgo y han desarrollado las aptitudes y tienen, en fin, tienen todo, pero no aplican a ese cargo porque se sienten todavía pequeños, sienten que les falta lo que tú decías, más de experiencia, más preparación, pero en realidad lo que les está faltando es creer que sí Pero, pueden y que no hace falta estar listos, sino que en realidad eh, pueden aprender inclusive ya en el cargo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el otro, respecto a personas que se sienten frustradas cuando van a dar un examen y a pesar de que se han preparado y han estudiado de forma muy responsable, llegan a ese momento en que todo se bloqueó, ¿sí? Llegan al examen y su mente está en blanco. Entonces se frustran, de pronto han dormido mal, no durmieron lo suficiente, empiezan digamos, con estas reacciones que tú decías en el cuerpo, ¿sí? Y como queriendo también demostrar que su calificación les da valor. Y a veces lo que genera todo este estrés, ¿sí? Es bloquearse y quedarse paralizados. ¿Por qué entonces sucede esto? ¿Por qué sucede esto? No es por falta de inteligencia, ni por falta de capacidad, ni por falta de preparación. Las personas llegan a un examen y se bloquean por sus creencias, por lo que les fue programado en algún momento de su vida. Exacto, Meli. Las creencias suelen sonar así. Si fallo, valgo menos. Si me equivoco,
decepciono. Este examen define quién soy. Y cuando la mente cree eso, el cuerpo entra en amenaza. Respiración corta, tensión muscular, memoria bloqueada y el cerebro empieza a dejar de pensar con claridad porque se siente amenazado. Pues sí, así es, chicas. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo ocurrió esta programación? ¿Cómo es que ocurre esto? Tal vez en la infancia nos dijeron, por ejemplo, sacaste mala calificación. Mira las excelentes calificaciones de tu hermano. ¿Por qué no puedes ser como él? Y eso se va grabando. Y esa frase que de pronto nos dijeron, si no sacas 10, estarás castigado para toda la vida. Ah, ¿te imaginas cómo llega a grabarse esto aquí en el cerebrito de un niño de apenas 8, 9 añitos? Lo que la persona aprendió con eso es que para sentirse amada significa que debería rendir al máximo. Se fue creyendo eso, integrándolo, y que para ser valorada tenía que generar resultados, esos resultados exigidos por esa figura de autoridad, de pronto sus padres, sus abuelos, quien estuvo con él en su infancia como figura de autoridad, y esos resultados en la adultez, cuando se presentan situaciones similares a cuando le exigían esos resultados, ¿sí? Se reactiva nuevamente ese recuerdo y lo trae eso vivido en la niñez. Es decir, todo lo que fue programado en su mente se sigue reflejando en sus emociones, en la adultez, en la forma en cómo se siente, en sus sensaciones y también en las reacciones, en cómo él reacciona cada vez que se presenta una situación que se asemeja a aquello que le dijeron cuando niño. Y allí la importancia de darnos cuenta de dónde vienen esas programaciones. Bien, y ahora, chicas, ¿cómo darnos cuenta de que tenemos esa programación? ¿Verdad? Porque en el día a día a veces es como difícil entender qué está sucediendo. Digamos que voy al ejemplo del examen. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Puedo hacerme preguntas, ¿sí? Puedo hacerme preguntas como, ¿mi valor de verdad depende del resultado de este examen? También podría preguntarme, ¿el resultado de este examen define quién soy? Otra pregunta que podría hacerme es, ¿a quién voy a decepcionar si es que el resultado de este examen no es el que quiero, la máxima nota? ¿Voy a decepcionar a mis padres? ¿A quién voy a decepcionar? Y lo siguiente es, bueno, si saco esta mala calificación, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa si se decepcionan mis padres? ¿Cuál es el peor escenario en esta situación? Y entonces, respondiendo a esas preguntas, podemos darnos cuenta que aún si sucediera, aún si el examen eh, resulta con una calificación muy mala, siempre va a haber la oportunidad de poder dar otro examen, ¿sí? De prepararme mejor o de buscar alternativas que aún, como decía, aún preparándose una persona puede bloquearse y rendir un examen terrible. Trabajar esa parte para que no le vuelva a suceder, porque no es la falta de preparación. Entonces, contarnos una historia distinta
ayuda a que podamos darnos cuenta de que tenemos una creencia que alguien en algún momento de la vida nos programó, pero que eso no puede continuar para el resto de la vida, sino que tengo el poder de yo cambiar y transformar esa situación. Pero a ver, Meli, ¿cómo transformar esa programación? Pasar de este examen define mi valor a este examen mide un momento, no define quién soy. ¿Puedo presentar este examen y responder con calma? Así es, Coco. Qué importante es cuando se entra en esa reflexión. Por ejemplo, puedo prepararme y responder con calma. Eso cambia, de hecho, cuando nos hablamos así, cambia nuestro comportamiento. Ya no estudias desde esa angustia que te estresa, que te contraes. Estudias desde la calma, desde la apertura, desde la tranquilidad, desde la confianza. Y ese deseo de aprobar no es ya un reto, sino que, bueno, apruebo, ok. No tienes esa presión de demostrar con esa nota cuánto vales. Realmente te das cuenta que no tiene que ser así. Ya no llegas contraído, llegas más centrado, ya no te castigas, ¿sí? Es como que aprendes a elegir cómo empiezas a estudiar en el ejemplo del examen que estamos ya desglosando. Tú lo eliges y no está eligiendo por ti esa vocecita y no te está impulsando esa vocecita programada, porque ya la estás transformando. Exacto, Betty. Las creencias potenciadoras no aparecen solas, se construyen con acciones pequeñas y repetidas. Y cada vez que haces algo alineado a eso que deseas alcanzar, aunque sea algo pequeño, estás debilitando la antigua programación y fortaleciendo la creencia de eso que sí deseas. Es decir, Coco, para seguir con tu ejemplo, que cuando alguien desea, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? La alarma le suena, trrr, pero la cama está calentita. Aunque sonó la alarma, la mente dice, mañana empiezo, más tarde, voy a poner 5 minutos más. Pero si esa persona, a diferencia, para conectar con lo que dijiste, se propone hacer, aunque sea 15 minutitos, ahí está lo que dices que aunque sea pequeño, ¿verdad? Aunque es esos 15 minutos de ejercicio, ya con eso estaría logrando reprogramarse y dejar de hacerle caso a la vocecita que le dijo, la cama está calentita, 5 minutos más, que esa es la de la procrastinación, la vocecita, ¿no? Entonces, no solo entrenó, sino que le demostró a su mente, en este caso, si hace los 15 minutos de ejercicio, por poquito que suene, le está demostrando también a su mente que está cumpliendo, que puede moverse cuando lo desea, es decir, toma acción en el momento que así lo decide, y que está empezando a cambiar. Y eso, a la larga, te motiva a volverlo a hacer. He allí la importancia. Y eso que comentas, Betty, a mí me ha pasado lo del ejercicio. Sí. Bueno, tanto así que durante una época hacía ejercicio todos los días, sí, después del horario de oficina, sí, en la noche. Cuando ya dejé el trabajo, empecé a hacer en la mañana y es como que ya no quería levantarme, sí, porque tenía otro ritmo de vida Claro. y empecé a dejar el ejercicio, o sea, empecé a dejar de hacerlo, no sin darme cuenta porque me daba cuenta, pero para retomarlo, empecé a hacer
15 minutos, 20 minutos, y ya nuevamente empecé como a necesitar, ¿sí? Ya mi cuerpo me pide, mi mente también, porque sé que el ejercicio ya transforma mi día. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, porque la práctica, el hacer, aunque sea un tiempo, 5 minutos, 10, 15, es lo que ya va generando Ujú. en nuestra mente, en nuestro cerebro, y se va instalando, como dices, esa creencia de que sí, de que ya es algo que necesitas, y además, ¿para qué lo necesitas? ¿Sí? En mi caso, necesito hacer ejercicio para tener buena salud, para concentrarme mejor, para que el día para mí sea más liviano, porque el ejercicio te ayuda a todo eso, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿sí? Y lo que Coco mencionaba también, que la práctica realmente es la que va transformando nuestras creencias. Hoy hablamos de creencias que nos impulsan. Y la invitación que queremos hacerles no es solamente a reflexionar, es a elegir. Porque normalmente estamos creyendo en algo y actuamos desde ahí. La pregunta es, ¿eso que crees te está acercando a la vida que deseas? Porque debes saber que no puedes cambiar tu vida si no cambias lo que crees. Y si esta conversación hizo que te cuestionaras algo por dentro, Espera los próximos episodios, pues porque vamos a seguir hablando de ideas invisibles que muchas veces dirigen nuestras vidas sin darnos cuenta. Y si quieres seguir formando parte de estas conversaciones cotidianas y compartirnos tus experiencias, déjanos los comentarios acá en nuestro canal, pero también síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. en Mirada sin filtro, Ni juicio.